Las estrellas se extendían infinitamente, un vacío frío e indiferente, interrumpido solo por el brillo apagado de una enorme flota de guerra que flotaba en la oscuridad como una espada cósmica de ejecutor. Cientos de naves de guerra del dominio Zorak, cada una del tamaño de una ciudad, se alineaban en formación. Sus brillantes agujeros de obsidiana, erizados de cañones de plasma y torpedos gravitones, se alzaban en su centro. La sangre se cernía sobre la nave insignia del gran emperador Bull, el señor de la guerra supremo del imperio más temido de la galaxia conocida. Su gente había pasado siglos conquistando civilizaciones, sometiendo planetas, y ahora era el turno de la humanidad. Barso, con sus casi 2,4 metros de altura, se encontraba en el puente de su nave con los brazos cruzados sobre su grueso pecho blindado. Sus escamas de un rojo intenso brillaban bajo la tenue iluminación. La cresta de espinas a lo largo de su espalda se encendía. Ligeramente anticipado, sus ojos, brillantes y dorados, fijos en la proyección holográfica frente a él. Una nave humana se acercaba, diminuta comparada con el poder de la flota del dominio. Una sola nave había llegado en respuesta a su desafío. Patético, confirma visualmente. Gruñó con voz como una piedra de moler. Un subordinado, un oficial Zorks de aspecto nervioso, tocó una consola y una pantalla. La nave humana era común y corriente. Una nave diplomática elegante pero envejecida, claramente desarmada. So se permitió una risita. Así es como responden a un representante solitario. Envían a un negociador. En lugar de guerreros, estas criaturas realmente están por debajo de nosotros. Hubo algunas risas de la tripulación, pero estaban teñidas de incertidumbre. Los Zorks habían luchado contra muchos enemigos, pero los humanos seguían siendo un enigma. Su especie nunca había sido desafiada directamente hasta ahora. La transmisión llegó a través de esto. El sargento John Dawson del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, hablando en nombre de la gente de la Tierra, hizo una pausa. La tripulación se giró hacia Absol, esperando su reacción. Hizo una mueca de desprecio, indicando que se mostrara la transmisión. Toda la pantalla brilló y allí estaba. El único representante humano. VH esperaba un diplomático, quizás un frágil burócrata con manos temblorosas, sudando por los tratados de paz. En cambio, obtuvo esto. John Dawson se sentó perezosamente en su asiento de piloto. Gafas de aviador sobre su nariz. Un cigarro medio fumado apretado entre sus dientes. Su cabello corto estaba salpicado de canas, pero su mandíbula parecía tallada en acero. Una lata de cerveza estaba junto a su consola. Llevaba una chaqueta desgastada de los marines de sobre una camiseta negra, y su expresión era tan indiferente como la de un hombre de la Fuerza Aérea. Reunión antes de su café matutino. VSO entrecerró los ojos. Esto no era lo que esperaba. Humano, entonó. ¿Te atreves a enviar a un solo guerrero para plantar cara ante el poder del dominio Zorks? John dio una calada larga y lenta a su cigarro antes de exhalar. Sí, ves. La cosa es que no planeaba venir, pero luego oí que los lagartos hablaban de conquistar la Tierra y pensé que al menos debería aparecer y explicarte por qué es una mala idea. El puente de la sangre. Fong guardó silencio. Todos los oficiales Zorks se congelaron. Habían escuchado mal. Bardo ladeó la cabeza. Mala idea. Sí, muy mala. John continuó gesticulando vagamente, como si estuviera pinchando a un oso que acaba de beberse una caja de Budweiser. ¿Son malos o se meten con la camioneta de un tipo? En Texas, no nos gustan los invitados no invitados. Que creen que pueden pisotear nuestro patio trasero. Uno de los tenientes Zorak se atragantó con su propia respiración. ¿Nos está amenazando? VSO. Miró al humano un largo momento. Antes de soltar una risita baja. Tienes espíritu, te lo concedo, pero el espíritu no salvará a tu gente. Estamos aquí para exigir tu rendición. No escuches palabras ociosas. John se estiró, crujiendo los nudillos antes de coger su cerveza y dar un sorbo. Rendición. No. ¿Ves? Eso no es lo nuestro. Quizás deberías haber investigado un poco más antes de aparecer en nuestra puerta con tus elegantes máquinas de matar. Vard. La paciencia de Hull es agoto. Dio un paso adelante. Sus garras resonaron contra el suelo. Entonces no nos dejas otra opción. John. Suspiro. ¿Ves? Ese es otro error. Solo asumen que luchamos. Versus justo. Los ojos de HUL se entrecerraron. ¿Qué haces?
John el malo se inclinó hacia adelante, con una sonrisa burlona tirando de la comisura de sus labios. ¿Alguna vez has oído hablar de la guerra de gorilas? ¿Qué hay de las trampas y el engaño de la guerra psicológica? Nal tomó otro sorbo de cerveza y bajó al kin con un ruido metálico. El último grupo que nos subestimó se familiarizó con algo bueno. Quemadura Solar Nuclear. Los oficiales Zorak intercambiaron GL. Había una inquietud extendiéndose por la habitación, una tensión que no había estado allí momentos antes. La herramienta V se negó a ser sacudida. Valiente bravuconería, escupió. No importa qué trucos creas poseer, eres un hombre contra una armada. Posiblemente no puedas. Han lo interrumpió extendiendo la mano fuera de la pantalla y sacando un dispositivo portátil. Lo hizo girar entre sus dedos antes de colocarlo a la vista de la cámara. Era un botón rojo recubierto de metal, con un desgastado logotipo militar estadounidense. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los comandantes Zorak. Ion sonrió. Llámalo un regalo de despedida preventivo. Se te erizaron las espinas. No te atreverías. John exhaló otra nube de humo. Inclinando ligeramente la cabeza. Pruébame. La habitación se quedó en silencio. Estudió al humano, intentando determinar si se trataba de algún elaborado engaño. Entonces lo vio. No había miedo, ni vacilación. Solo un hombre que ya había tomado una decisión. Apretó los puños. Así no era como se suponía que debía ir. No puedes esperar derrotarnos. Gruñó. Ahora su voz era más baja. John inclinó la cabeza. Tal vez no, pero la verdadera pregunta es, ¿cuántas de tus naves estás dispuesto a perder? Otro largo silencio. Los oficiales Zorak sudaban. Uno de ellos, un estratega mayor, se inclinó hacia el gran emperador y susurró algo. No. Quiero saber, señor, si no está fanfarroneando y si los humanos son realmente tan imprudentes como dicen los informes. Nuestra flota es un riesgo considerable. El alto emperador sintió temblar sus garras. Se enfrentó a innumerables especies que conquistaron mundo tras mundo, pero ninguna había cumplido su declaración de guerra con un solo hombre. Sosteniendo una cerveza y un detonador, Jan tomó otro sorbo casual, así que terminamos aquí. Verá. Podría ordenar el ataque, podría hacer que toda su flota abriera fuego en un instante. Y, sin embargo, la imagen de la historia de la Tierra brilló en su mente. Armas de guerra, una especie entera que nunca había sido realmente conquistada. Y por primera vez en su larga y brutal vida, Bar dudó. John exhaló y se recostó. Te diré qué tomarás. Dale la vuelta a tu flota y finge que esta pequeña idea de conquistar la Tierra nunca sucedió, de lo contrario, pulsó el botón. Bardo apretó la mandíbula. Esta guerra ya no era. Con certeza, era una apuesta arriesgada y, de repente, el señor de la guerra más temido de la galaxia no estaba seguro de si quería jugar. El silencio que se cernía sobre la nave insignia, Zorak asfixiaba a docenas de oficiales reptilianos que esperaban observando a su líder con una inquietud apenas contenida. El emperador de Bull, invicto señor de la guerra del imperio más temido de la galaxia, debería haber aplastado a este humano donde se encontraba. En cambio, dudó. Había esperado desafío, quizás incluso el coraje primitivo que las especies inferiores solían mostrar antes de su exterminio. Lo que no esperaba era a este solo humano, desarmado y sin miedo, bebiendo una cerveza frente a toda una armada como si estuviera viendo un partido de béisbol y aún así, sostenía un detonador como si no fuera más que un control remoto. Unferal. Quizás, pero si no lo era, la tensión en la habitación estalló. Mientras uno de los oficiales daba un paso urgente hacia adelante, el oficial susurró con voz apenas contenida. Era un soldado, una criatura insignificante, superada en número. La idea de que un solo hombre pudiera bastar. La voz de Bull era de hielo. Sus garras golpeaban la consola de mando. Su mente era una tormenta de cálculos. La estrategia de batalla que había preparado se basaba en la supuesta debilidad de la humanidad, pero este hombre no era débil. El señor de la guerra enderezó su postura. Su vacilación había durado mucho. Basta, esto es absurdo, gruñó. Un hombre no puede enfrentarse a un imperio. La orden fue dada. Todos los buques de guerra de una flota estaban fijos en la solitaria nave humana. El cielo ardía con miles de matrices de puntería. Los cañones de plasma cobraban vida zumbando. No tomaría más que un instante. Ion Dawson tomó otro sorbo de cerveza y exhaló. De acuerdo, murmuró para sí mismo. Supongo que lo haremos. Sus dedos bailaban sobre la consola. La nave diplomática,
Poco más que una gloriosa lata, rugió cuando sus motores se pusieron en marcha. A toda marcha antes de que el Zorks pudiera disparar. Salió disparada como un misil, inclinándose bruscamente y dirigiéndose directamente hacia la flota enemiga. El objetivo se acerca. La distancia, gritó un artillero Zorks. Fuego. Dispara rayos de plasma. Lanza a través del vacío. Rayas azules y rojas abrasando hacia la nave solitaria. John Tyro de los controls. Esquivando salvagementi. Años de volar naves militares de desembarco a través de zonas de guerra infernales habían hecho que maniobrar fuera algo natural. Zigzagueó entre el fuego entrante, zambulléndose bajo la vientre de un acorazado mientras el fuego cruzado de la flota se volvía contra ellos. Las explosiones florecían donde golpeaban sus propias naves. Comandante, está usando nuestra formación contra nosotros. Otro oficial, gritó Bardo. Sus espinas se encendieron de frustración. Es un solo hombre. Abrazalo. En las armas de la flota se intensificaron. Gigantescas naves de guerra desatan sus cargas, llenando el campo de batalla de fuego y furia. La nave de Dawson se sacudió y se estremeció. Las alarmas de advertencia sonaban mientras los escudos absorbían impacto tras impacto. Apretó los dientes. La nave no duraría mucho más. Supongo que eso significa que es hora, murmuró. Con un movimiento de muñeca, activó el mecanismo de seguridad. Los paneles de la nave se abrieron de golpe, revelando algo que el Zorks nunca había visto antes, un cañón de riel manual de la vieja escuela montado en el costado. Ion sonrió. Veamos qué te parecen las balas de tungsteno a Mach 20. Tyro de la palanca. El cañón de riel rugió, lanzando una bala de metal sólida a velocidad hipersónica. Atravesó el vacío. Se estrelló contra el destructor Zorks más cercano y le abrió un agujero en el núcleo. La nave detonó al instante, enviando fragmentos de escombros a sus vecinos. La sala de guerra Zorks se sumió en el caos. ¿Qué clase de tecnología es esa que un oficial descartó? Las garras de H se clavaron en la consola. Esto era imposible. Dawson se inclinó bruscamente, destrozando la formación enemiga como una bestia rabiosa en un gallinero. Su cañón de riel atravesó otra nave de guerra, mientras la tripulación Zork superviviente se apresuraba a ajustar sus tácticas desesperadamente. Nunca habían luchado contra una especie que usara su propia imprudencia como arma. Las alarmas parpadearon en la pantalla de Dawson. La nave había recibido demasiados impactos. El casco estaba fallando. Tenía segundos antes de que se desplomara por completo. Bueno, murmuró, es hora del plan B. Tomó el detonador del tablero. Y al presionarla, la flota Zorak estalló en caos. Cientos de explosivos ocultos, preplantados en asteroides y escombros cercanos, detonaron en secuencia. El espacio, una vez vacío, alrededor de la flota se convirtió en una tormenta de fuego. La metralla, que atravesaba los agujeros de las naves como papel, se hizo pedazos. Los acorazados fueron destrozados. Sus motores explotaron al tiempo que las vías de choque caían en cascada hacia afuera. Barks observó con horror silencioso cómo su poderosa flota, una fuerza diseñada para aterrorizar a civilizaciones enteras, se reducía a escombros en llamas. La nave de Dawson había recibido un golpe fatal. Sus sistemas fallaron mientras se descontrolaba. Apretó los dientes y tiró de los controles manuales. La cabina se sacudió violentamente. Las luces rojas de advertencia brillaron como un árbol de Navidad. Un último acto de desafío de la nave moribunda. Con un último esfuerzo, cerró de golpe. Botón en su muñeca de hielo. La cápsula de escape de emergencia de la nave se eyectó, lanzándolo lejos justo cuando la nave principal colisionó con el crucero de batalla Zorks más grande. El impacto partió la nave de guerra por la mitad. La cápsula de escape de Dawson se tambaleó por el vacío. La explosión pintó la oscuridad detrás de él en un brillante fuego naranja. Su corazón latía con fuerza. La adrenalina se apoderó de él. La estrella engendrada corrió salvajemente antes de que los estabilizadores de la cápsula se activaran. Lo sacaron del borde. Dentro de la sala de guerra, la sangre había caído en un silencio atónito. La flota, una vez poderosa, estaba en ruinas. Los escombros flotaban donde docenas de naves de guerra habían estado. La armada invencible de Zorak había sido humillada por un hombre. Los ojos de Bull ardían de incredulidad. Su mandíbula se tensó. Sus manos se cerraron en puños.
No, no, así no fue como terminó. Con una garra. Activó un rayo tractor, la cápsula de escape se sacudió violentamente, atrapada en un agarre invisible. Dawson se sintió jalado hacia atrás, girando en espiral hacia la nave insignia Zorak. ¡Ah, demonios!, suspiró. No creía que una parte de la cápsula se estrellara contra la bahía de atraque con un golpe metálico. Las abrazaderas automáticas se bloquearon en su lugar y las puertas se abrieron con un siseo. Una docena de guerreros Zorks lo esperaban, con las armas apuntando hacia él. Dawson suspiró, estiró los brazos y salió. «Chicos», dijo, rodando los hombros. «Realmente espero que ninguno de ustedes esté apegado a sus dientes». Los soldados dudaron solo por un segundo, y eso fue todo lo que necesitó. Con un repentino estallido de velocidad brutal, Dawson se abalanzó hacia adelante. Su puño chocó con la mandíbula del Thor más cercano, enviando al guerrero al suelo antes de que los demás pudieran reaccionar. Ya le había arrancado el rifle de las manos al soldado caído y le había disparado a quemarropa. Las entrañas de otro. La habitación explotó en caos. Dos Sidab se escondieron tras una cubierta, descargando ráfagas controladas. Los guerreros Zorks estaban entrenados para el combate en el campo de batalla, pero no para este tipo de lucha. El humano se movía como un fantasma, esquivándolos, golpeando con brutal eficiencia. Un rifle se convirtió en un garrote. La espada de un guerrero caído se convirtió en un cuchillo arrojadizo. Un Zorks arremetió con una espada de plasma. Dawson se agachó justo a tiempo. La hoja cortó a centímetros de su cabeza. Él contraatacó con el uppercut salvaje. El impacto levantó al guerrero del suelo antes de volver a caer de golpe en cuestión de segundos. La bahía de atraque se llenó de cuerpos rotos que gemían. Dawson crujió los nudillos, limpiándose un hilillo de sangre del labio. Luego se giró. De pie al otro extremo de la bahía estaba Pso, el señor de la guerra seguía sin miedo, sino furia. Sus ojos de reptil ardían. Dawson exhaló y escupió al suelo. En el segundo asalto, preguntó. Versus H no dudó. Se abalanzó sobre Barhow. Golpeó como un meteoro su enorme figura, acortando la distancia en un instante. Las manos de Claude se dirigieron hacia el cráneo de John Dawson con fuerza suficiente para romper huesos. Pero el marine se había pasado la vida esquivando cosas peores. Se apartó en el último segundo, sintiendo el aire rasgarle la cara. El golpe del señor de la guerra se estrelló contra el suelo de acero, dejando un cráter donde había estado su cabeza. John no dudó. Golpeó con el puño en las costillas de Bull, poniendo todo su peso en el golpe. El impacto fue como golpear una pared de ladrillos. Sólida, inflexible, y seguro que dolió muchísimo, pero surtió efecto. El señor de la guerra gruñó, se tambaleó ligeramente y en ese momento John siguió con un brutal rodillazo al estómago. So rugió. Golpeando. Su enorme cola se estrelló contra el pecho de John. La fuerza lo envió volando hacia atrás, estrellándose contra una caja de suministros que se hizo añicos por el impacto. El dolor le atravesó las costillas, pero rodó hasta ponerse de pie antes de que el señor de la guerra pudiera aprovecharlo. «Luchas bien para ser un ser inferior, Bull», gruñó entrecerrando sus ojos dorados. John se crujió el cuello, se limpió la sangre del labio y le dedicó al señor de la guerra una sonrisa arrogante. «Y golpeas como un niño borracho. ¿Seguro que eres el líder de este circo?» La burla funcionó. Vardo gruñó. Cargando de nuevo, pero esta vez JN estaba listo. Se agachó bajo el salvaje ataque del señor de la guerra, agarró un cable de alimentación suelto, y con un movimiento fluido, estrelló el cable chispeante contra el costado expuesto de Looldebarg. La electricidad recorrió el cuerpo del señor de la guerra. Sus músculos sufrieron espasmos violentos, sus movimientos eran espasmódicos y John, descontrolado, no se rindió. Envolvió el cable alrededor del brazo del señor de la guerra, apretándolo con fuerza mientras miles de voltios crujían a través de sus escamas. Senu emitió un gruñido gutural y arrancó el cable, pero ya había causado daño. El humo se elevaba de su piel. Su respiración era entrecortada. Dio un paso atrás. Estudió a John por primera vez, no como una molestia, sino como una amenaza. Entonces, las alarmas comenzaron a sonar. Ambos guerreros congelaron su lucha, olvidada momentáneamente cuando el intercomunicador cobró vida. Hola, Emperador. Transmisión urgente desde los sistemas externos. Estamos bajo ataque. La expresión de Varg H se ensombreció. Se giró hacia una consola cercana y golpeó los controles con una mano con garras.
La H de la pantalla parpadeó, revelando a un oficial Zorks con el rostro retorcido por el pánico detrás de él. Explosiones sacudieron lo que parecía un mundo colonia Zorks, excepto que los atacantes no eran humanos, eran otras especies alienígenas. Versus. Hull's Entrecero los Ojos. ¿Quién se atreve? La voz del oficial tembló. Son todos, mi señor, los Krat, los Orans, los V. Todos han lanzado asaltos a gran escala en nuestras fronteras. El oficial se sacudió repentinamente hacia adelante. Fue sacado violentamente de cuadro antes de que la transmisión se cortara en estática. Ion soltó un silbido bajo, sacándose el polvo. Parece que el universo acaba de descubrir que ustedes no dan tanto miedo como pensaban. Sol se giró furioso, flexionó las garras, pero no había tiempo para continuar su lucha. El imperio se desmoronaba ante sus propios ojos. Había pasado siglos convirtiendo el dominio Zorak en una fuerza imparable, solo para que un humano rompiera la fachada en un solo día. La galaxia olía a debilidad y debilidad. Buitres invitados. Otra transmisión. Llegó, señor. Estamos recibiendo informes de desertores masivos de Zorks. Algunas de nuestras fuerzas se están rindiendo sin luchar. Creen que los humanos poseen armas capaces de aniquilar flotas enteras sin esfuerzo. Ion sonrió. Cruzándose de brazos, le encanta la propaganda. Incluso tuve que hacer la mitad del trabajo. Varg rugió, golpeando la consola con furia. La pantalla se hizo añicos bajo su fuerza. Se giró hacia Jon, y por primera vez, el poderoso señor de la guerra parecía perdido. Jon exhaló, encogiéndose de hombros. Así es como se desarrolla esto, Rey Lagarto. Puedes seguir haciendo un berrinche mientras tu imperio arde o puedes rendirte antes de que esto empeore. Señaló la destrucción que titilaba en la distancia. Ahora mismo, cualquier señor de la guerra alienígena de pacotilla con pulso cree que tiene una oportunidad para tu trono. Si te quedas, usarán tu cráneo como una elegante copa para beber al final de la semana. Ul lo miró fijamente. Su respiración era agitada. JN continuó, voz tranquila pero firme. O me dejas ir. Me llevo mi cerveza, me llevo mi nave y te dejaré limpiar este desastre antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué será? El silencio se cernió entre ellos, denso por la tensión. Las garras del señor de la guerra flexionaron sus músculos tensos. Por un momento pareció que atacaría de nuevo. Su imperio, su legado, estaba en juego. Nunca se había rendido, nunca se había echado atrás. Pero entonces miró a Ul en la pantalla, a las naves en ruinas, a los comandantes que huían, a los soldados que desertaban, al imperio que ya se estaba derrumbando. Apretó la mandíbula, clavó las garras en las palmas de las manos y se hizo a un lado. Jon sonrió con suficiencia. Hombre listo. El camino a la bahía de Atraque estaba despejado. Avanzó sin prisa. Ha derrotado. Zorak. Guerreros que ahora miraban a cualquier parte menos a él. Subió a la nave más cercana, una nave exploradora Zorak intacta, y la encendió mientras los propulsores retumbaban bajo él. Abrió el comunicador. Una última vez. Agradezco la hospitalidad, grandullón. Intenta no matarte antes de que llegue a casa. Bull no respondió. Se quedó inmóvil, observando cómo la nave robada se precipitaba al vacío. Una figura solitaria se desvaneció en la vasta extensión del espacio. Y por primera vez en su vida, el poderoso señor de la guerra sintió algo que nunca antes había experimentado, derrotar al vacío. Se extendía infinitamente frente a él. Un océano infinito de estrellas apenas interrumpido por el tenue resplandor de los restos que flotaban sin rumbo. Tras la mayor derrota en la historia de Zorak, la otrora poderosa flota, diseñada para doblegar civilizaciones enteras, ahora no era más que cáscaras ardientes. Disperso. A través del espacio. La batalla había terminado, la guerra nunca. Había comenzado realmente. Jon Dawson se reclinó en el asiento del piloto del Zorak robado. Las botas de la nave exploradora patearon el tablero. Un cigarro nuevo encajado entre sus dientes. El sabor de la Victoria era. Suave, rico y ligeramente radiactivo, pero así era como le gustaba. Los communications. Crepitaban. Una docena de transmisiones sin leer. Parpadeaban furiosamente en la pantalla. Los líderes de la Tierra rogaban por un informe. Desesperados por entender cómo un marine había destrozado sin ayuda al señor de la guerra más dominante de la galaxia. Jon. Los ignoró, en cambio, abrióla.
Última lata de cerveza que había contrabandeado en la nave diplomática antes de que todo este lío comenzara. El sitio de la Carbonatación era un sonido hermoso. Tomó un largo sorbo y exhaló mientras observaba. Lo que quedaba de la flota Zorak se retiraba en la oscuridad. No los perseguía. No tenía por qué. El daño ya estaba hecho. Una transmisión se abrió paso a la fuerza en la pantalla. Ignorando sus intentos de ignorarla, la pantalla parpadeó y allí, hirviendo, se veía. Derrotado, pero aún en pie. El emperador Varo, el otrora poderoso señor de la guerra del dominio, parecía ahora más viejo, curtido, menos un dios, más un hombre. Por un momento, ninguno habló. La tensión que una vez ardió entre ellos se había enfriado, convirtiéndose en algo completamente distinto. Finalmente, VSO rompió el silencio. Has deshecho siglos de conquista en Mir. Horas. Su voz no era tan aguda como antes. No transmitía rabia, solo comprensión. Jon tomó otro sorbo de cerveza. Sí, eso pasa a veces. No eres el guerrero que esperaba. Jon sonrió con suficiencia. Lo entiendo mucho. Bull exhaló lentamente detrás de él. Su imperio quemó a Zorak. Dominio. Había gobernado a través del miedo, la fuerza y una certidumbre de invencibilidad, pero la certidumbre se había desvanecido. La noticia de la derrota ya se extendía por la galaxia, alcanzando especies que una vez se acobardaron ante el poder de los dominios. Nunca volverían a acobardarse. Un señor de la guerra sin una guerra no era nada. ¿Qué harás ahora? Jon. Preguntó observando al alienígena con leve curiosidad. Los ojos de V se entrecerraron. Eso no es Tu problema. Jon, humano, rió entre dientes. Es justo. Sabes que si yo fuera tú empezaría a pensar en la jubilación. Tal vez buscaría un pasatiempo. He oído que la agricultura es buena. Un destello de Algo casi parecido a la diversión. Cruzó el rostro del señor de la guerra. fui forjado. Para la batalla. No hay paz para Criaturas como yo. John Gyro los hombros. Sí, solía pensar lo mismo. Giró la cerveza en su mano. observando el líquido dentro, pero no lo sabía. Tal vez a veces. Solo tienes que dejar que el universo siga adelante. VSO lo estudió durante un buen rato, y por primera vez desde su encuentro, hizo su más leve gesto de respeto. La transmisión se cortó. Jon exhaló, frotándose la nuca. Sentía como el agotamiento lo alcanzaba. Un cansancio profundo que no solo venía de pelear, sino de ganar una pelea. Ni siquiera pediste el comunicador. Parpadeó. Esta vez era una transmisión entrante de la Tierra. Probablemente del presidente o algún general de alto rango que no tenía ni idea de lo que había pasado aquí. Jon suspiró y respondió a regañadientes: Dawson, hijo de puta. Una voz rugió por los altavoces. Era el general Harper, el tipo de hombre que había nacido para gritarle a las cosas. ¿Qué demonios acabas de hacer? Jon tomó un sorbo lento de cerveza antes de responder. Les dio una lección a unos lagartos. De nada, Harper sonaba como si estuviera al borde de un derrame cerebral. Acabas de derrocar sin ayuda a la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Jon se encogió de hombros. Para ser justos, lo hicieron muy fácil. Hubo una pausa. La línea no se silenció porque Harper intentaba respirar a través de su rabia. Entonces, otra voz lo interrumpió, más calmado y más entusiasmado. El presidente de los Estados Unidos. Sargento Dawson. No creo que entienda la gravedad de esta situación. Oh, lo entiendo perfectamente. Dijo JN. Encendiendo otro cigarro, pensó Zorak. Podrían vencernos. Aprendieron muy rápido. No pudieron y ahora la Tierra es oficialmente demasiado aterradora para meterse con ella. Me suena a victoria. Hubo otra pausa y luego la voz de Harper regresó. A regañadientes, impresionado. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Jon sonrió. Sí, solo. Hizo de la Tierra el planeta más aterrador de la galaxia y él tuvo las consecuencias de esta batalla. No solo habría ondulación, sino que detonaría. En todo el universo no habría más amenazas de invasión, ni más señores de la guerra alienígenas poniendo la mira en la Tierra, porque ahora,
Cuando miraran a la Tierra, no verían un remanso primitivo, sino un mundo mortal, un lugar donde incluso un solo humano podría reducir a la ruina al imperio más temido de la galaxia. John Dawson se recostó en su asiento, sintiendo el zumbido de la nave Zorak robada bajo él mientras la dirigía hacia casa. Tomó un último sorbo de cerveza, saboreando el sabor de una victoria tan absoluta que se hablaría de ella en susurros durante generaciones, en algún lugar profundo del vacío. Señores de la guerra y conquistadores, se estaban replanteando toda su vida. En algún lugar de Zorak, los estrategas estaban reescribiendo sus manuales para incluir una nueva y aterradora regla: nunca te metas con la Tierra. JN sonrió, exhalando humo hacia la cabina. ¡Qué día tan infernal! Apretó los propulsores y la nave avanzó rugiendo, dejando atrás las ruinas de un imperio.